Ya. Ya, ese es un pequeño resumen que se los he preparado para la materia. Y esto prácticamente resume toda la materia, porque nosotros vamos a empezar a resolver ejercicios de velocidad de reacción y van a ser similares en los 3 parciales. El primer parcial vamos a aprender a resolver ejercicios de velocidad de reacción a volumen constante, en el segundo a volumen variable y en el tercero vamos a empezar a diseñar reactores. Así que lo más importante en todos los casos es aprender a escribir bien o nombrar bien la ecuación cinética. Ya. Ahora siguen entrando. Ya. Bueno, en resumen, la materia de diseño de reactores estudia lo que es la cinética química. Y la cinética química estudia lo que es la rapidez de las reacciones. Esta rapidez de las reacciones también se llama velocidad de reacción y depende directamente, bueno, está en función de dos cosas, de la temperatura y la composición. Ahora, cuando está en función de la temperatura, la composición queda como una constante o ya no varía. Y cuando varía en función de la composición, lo que queda constante es la temperatura. Y la forma de nombrarlo es la siguiente. Voy a silenciar un minuto. Ya, cuando entren por favor a las clases, traten de silenciar sus micrófonos. Cuando quieran preguntar algo, pueden encenderlo, no hay ningún problema. Ya. Entonces, la forma de nombrar la ecuación es la siguiente. Velocidad de reacción siempre va a tener este símbolo negativo y este subíndice va a depender del reactivo con el que se esté trabajando. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación cinética, geométrica, donde el reactivo principal es A. Es igual al segundo término. Ese segundo término está en función de las condiciones. Puede trabajar en función a dos condiciones. Una que es a volumen constante, que es esta, menos el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Y la otra que es a volumen variable, que es otra ecuación. Más adelante se las voy a escribir. En este primer parcial, todos los ejercicios van a estar en función de este diferencial, ¿sí? No lo vamos a olvidar. Y como tercer término, ya está lo que aquí nos escribía, que está en función de la temperatura y la composición. Ahora, cuando está en función de la temperatura, esta sigue siendo una constante, pero trabaja también con otra ecuación, que es la ecuación de Arrhenius. Eso lo voy a detallar más adelante. Y también varía con lo que es la concentración del reactivo. En este caso, la composición puede trabajar como concentración o presión. Cuando trabaja como concentración es porque estamos trabajando con líquidos. Y cuando estamos trabajando con presiones, esto ya se coloca como presiones de A. Entonces, esta igualdad se resume en determinar cuál es la función de la velocidad de reacción, si está variando en función de la temperatura o la composición. Y siempre se le va a nombrar de esta forma, que va a ser cada vez la concentración de los reactivos. En este caso, solamente hay un reactivo, así que va a ser, como está aquí, en el caso de la concentración de A. Y el orden N depende de dos cosas para que se nombre. Eso está aquí abajito. Pero antes, las unidades de esta ecuación cinética depende principalmente de la constante y de la concentración. Ahora, la velocidad de reacción, como velocidad de reacción, sus unidades nunca van a cambiar. Va a ser moles, como está aquí, moles sobre litro por segundo. Eso nunca va a cambiar. ¿Dónde sí va a cambiar? Es en la constante. La constante va a depender del orden de reacción, como está aquí a la N. ¿Por qué?
Porque al cambiar el orden, por ejemplo, si aquí le colocamos un 2, va a ser la concentración de A al cuadrado, la constante tiene que cambiar. Y esto para que se pueda simplificar con la concentración y todo pueda ser adimensionalmente correcto y nos den estas unidades. Eso significa que si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una constante de concentración o en concentración, si mi orden es 2, esta fórmula funciona de esta forma. La constante es igual a litros, orden menos 1, sobre moles, orden menos 1 por segundo. Si el orden es 2, esto va a quedar 2 menos 1, 1 litros sobre moles por segundo. Si es de un orden 3, va a ser litros al cuadrado, moles al cuadrado por segundo. En el caso de la presión es lo mismo. Como pueden observar, aquí las unidades cambian. En el caso de presiones, va a ser atmósferas o cualquier otra unidad de presión, como milímetros de mercurio o toriceles. Y en el caso del tiempo también, pueden ser segundos, minutos y horas. Listo. Entonces, ya está definido cómo funcionan lo que son las unidades. Ahora vamos a hablar un poco del orden. Nuestro orden va a depender principalmente de las condiciones de la reacción. Una de esas es si la reacción es elemental y si la reacción es no elemental. Y como pueden observar, hay dos casos, dependiendo de la ecuación estequiométrica que nos den. Puede ser irreversible o reversible. En el primer caso, con una ecuación con reacciones irreversibles y con la primera condición, si trabajamos con reacciones elementales, nosotros tenemos este valor de la ecuación cinética, que es el resumen de decir que la velocidad de reacción tiene una directa relación con la ecuación estequiométrica. ¿Eso qué significa? Que nosotros cuando nombremos la constante por la concentración de los reactivos, al colocarle el orden a cada uno, simplemente vamos a colocar el coeficiente estequiométrico que tiene cada reactivo. En este caso, en el caso de A, su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, su orden, en este caso, para la concentración de A es 1. Para el segundo caso, con la concentración de B, nosotros observamos que su coeficiente estequiométrico también es 1. Eso significa que nuestro orden es 1. Ya, entonces, esto que les quede bien claro. Para reacciones elementales, nosotros sabemos que se cumple lo siguiente. La ecuación cinética tiene una directa relación con la ecuación estequiométrica. Sí o sí. Ahora, en los ejercicios siempre les mencionan esta condición. Es una reacción elemental, sí o sí les tiene que decir. Ahora, si trabajamos nosotros con una reacción no elemental e irreversible, nosotros vamos a aplicar exactamente lo contrario a lo que se ha mencionado con elementales. Eso significa que la ecuación estequiométrica no tiene ninguna relación con la ecuación cinética, o viceversa. La ecuación cinética no tiene ninguna relación con la ecuación estequiométrica. Eso significa que en el momento de nombrar a la constante por el producto de los reactivos, aquí si bien su coeficiente estequiométrico es 1, este va a ser otro. Eso significa que no tiene ninguna relación, así que nosotros no podemos colocar de orden 1 aquí, sino lo que tenemos que hacer es encontrar el orden con otros métodos. Y lo vamos a ver esto más adelante. En ambos casos, para los dos reactivos, si bien aquí es 1 y 1, nosotros sabemos, al decir que son no elementales, que no tienen ninguna relación. Entonces nosotros no podemos colocar 1 y 1, tenemos que encontrar cada orden de estos. A cada uno hay que encontrarlo con otro método. Ahora, en los ejercicios más adelante, si les dicen es una reacción no elemental, ustedes directamente aplican la primera condición. Si no les dicen nada, todas las consideraciones, todas las reacciones se van a considerar no elementales. ¿Sí?
Sí o sí les tienen que decir, es una reacción elemental para poder aplicar esto. Si no les dicen nada, lo que tenemos que hacer es encontrar la reacción, encontrar el orden de la reacción. Ahora, de esa forma funciona para reacciones irreversibles. Para las reacciones reversibles, como pueden observar, son reacciones de ida y vuelta. Todas las reacciones se van a considerar elementales, todas. Y esto por motivos de cálculo y ejercicios. Para esta materia vamos a considerar a todas las reacciones elementales. Eso significa que su coeficiente estequiométrico tiene una directa relación con cada reactivo. Ahora, ¿cómo se nombra una reacción reversible? Como saben, son reacciones de ida y vuelta. En el primer caso voy a colocar constante 1 y la segunda va a ser con la constante 2. Ahora, se lo tiene que trabajar esto como si fueran dos ecuaciones separadas. En el primer caso, bueno, más adelante vamos a considerar esto. La velocidad de reacción de una reacción reversible, o bueno, de cualquier reacción, si tiene dos reactivos, siempre se va a buscar al reactivo limitante primero. En este ejemplo, vamos a considerar que A es el reactivo limitante. Así que estamos hallando la ecuación cinética de A, o la velocidad de reacción del reactivo A. Entonces, esto es igual, en el caso de la primera reacción, a la constante 1 por el producto de los reactivos. Es constante 1 por mis reactivos para la primera constante es A y B. Concentración de A y la concentración de B. Como yo sé que son elementales, copio su coeficiente estequiométrico de cada reactivo a cada reactivo. Va a ser 1 y 1. Ahora, para el segundo caso, para la ecuación de vuelta con la constante 2. Voy a colocar un símbolo negativo. ¿Por qué? Porque mi reactivo A ya no es un reactivo. Con la segunda ecuación ha pasado a ser un producto. Al cambiar esa condición de ya no ser un reactivo y ser un producto, se coloca un símbolo negativo. Y se sigue con la misma regla, que es la constante por el producto de los reactivos. En este caso, su constante en la segunda ecuación es la constante K2 y su reactivo ha pasado a ser este otro. Sí. Y esto va a ser la constante 2 por la concentración de los reactivos. Y en este caso es constante 2 por la concentración de C. Y el orden, como es elemental, nosotros vamos a copiar directamente el coeficiente estequiométrico al reactivo. Y esto también es 1. Sí, espero que haya quedado claro. Igual lo vamos a repetir muchas veces mientras hagamos los ejercicios. Ya. En esta parte, como pueden observar, esta es la forma de trabajar con reactivos, bueno, en condiciones en fase líquida o en fase gaseosa. Se aplica exactamente lo mismo para, por ejemplo, hallar la concentración, o si estamos trabajando con gases, simplemente lo que es concentración se cambia a presión. Así que, como pueden observar, es prácticamente lo mismo. Todos dependen de una reacción estequiométrica en ambos casos y siempre se lo nombra en función al reactivo que queremos trabajar. Y esto siempre es negativo. Como estamos hallando la velocidad de desaparición, esto es negativo. Si fuese lo contrario, una velocidad de formación, ahí sí se coloca un símbolo positivo o directamente ya no se coloca un símbolo. Y siempre se va a trabajar con estos tres términos. Cuando empecemos un ejercicio siempre vamos a nombrarlo así. La velocidad de reacción, identificando que es una velocidad de reacción o de desaparición o de consumo, indicando con qué reactivo vamos a trabajar. En algunos casos solamente hay un reactivo, así que no hay ningún problema. Como segundo paso es identificar la condición. Si estamos trabajando a volumen constante o volumen variable, que son dos términos diferenciales. En este primer parcial, todos van a ser a volumen constante y esa diferencial es igual a la variación de la concentración respecto del tiempo. Como tercer término, nosotros tenemos que nombrarlo en función de su ecuación estequiométrica, que es la constante por la concentración de A al orden. En este caso, a la N. Y exactamente lo mismo para la presión.
Simplemente en este caso cambian las unidades. Ahora, si estamos trabajando en unidades de concentración, nosotros directamente sabemos que esta constante es de concentración, es una Kc. Si estamos trabajando con gases, las unidades son de presión, así que con lo que estamos trabajando es con un Kp. Ya. Ahora sí, Arrhenius. Esto vamos a empezar a resolver ejercicios la siguiente clase, pero lo voy a detallar ahora. La ecuación de Arrhenius es una ecuación que varía directamente la temperatura con la constante. Siempre que nosotros nos pidan calcular una constante a cierta temperatura, tenemos que usar esta ecuación. Ahora, esta ecuación también depende de sus variables, el factor de frecuencia, la energía de activación y la constante R de los gases. La constante de frecuencia va a tener las mismas unidades que la constante. Y eso va a depender igual de su orden, ¿no? La energía de activación nos va a ser un valor que va a tener las unidades en Joule, mol o calorías mol. En el caso de la constante R se va a trabajar con estas dos. Una puede ser 8.314 Joule mol sobre Kelvin y la otra 1.987 calorías mol Kelvin. En todos los casos, la temperatura siempre va a estar en grados Kelvin. Eso que no se les olvide. Ahora bien, si nos dieran un dato puntual de a qué temperatura tengo que hallar, bueno, cuál sería mi constante, dependiendo de la temperatura, eso es un dato puntual. Nos tendrían que dar todos los datos. Ahora, si nos dieran una tabla de datos en la que tuviéramos constante y temperatura, y por ende no tenemos la energía de activación, el factor de frecuencia, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una regresión lineal. Y lo que se hace es, a esta ecuación nosotros la vamos a linealizar. Y lo que se hace es aplicarle simplemente neperianos a ambos lados. Y esto va a quedar como el neperiano de la constante, igual al neperiano del factor de frecuencia menos la energía de activación sobre R por 1 sobre T. Y como se puede observar, Y es el valor del neperiano de la constante y X llega a ser 1 sobre la temperatura. Una vez linealizada ya puedo encontrar el valor al que me están pidiendo. Ya, esto vamos a verlo casi en las últimas clases. Un minuto. Ya. Pero entonces hace exactamente lo mismo. Nosotros siempre vamos a partir de esos tres términos que he mencionado. Una vez definido todo, ya sabiendo cuál es el orden, por ejemplo aquí es orden 2, orden 0. Lo siguiente que hacemos es, como es una ecuación, aquí me falta esto, como es una ecuación diferencial, solo tomamos esos dos términos. Al ser una ecuación diferencial, nosotros lo siguiente que hacemos es integrarla. Una vez integrada, la linealizamos si es necesario y en función de esto hallamos lo que nos piden. En el caso de tratamiento de datos idénticos, siempre nos van a dar tablas de datos. Por eso linealizamos para encontrar el valor. Y en este caso el orden. Así que de esta forma se resume todo lo que se lleva en esta materia. Les voy a pasar esto al Classroom. Y lo más importante es que sepan bien esto. Cómo funcionan las reacciones irreversibles, reversibles, cuando son elementales o no elementales, cuando están trabajando con gases o con líquidos. Y de esta forma van a llegar a nombrar estos tres. Y eso es todo. Ahora, si tienen alguna consulta o alguna pregunta, la pueden decir antes de que terminemos la clase. Hoy esta clase va a ser súper corta.
Voy a- En voy a- auxilio.